Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta bonita mañana. Estamos agradecidos con nuestro Dios que nos da la bendición de estar un día más, una mañana más en este lugar, siendo nosotros quienes le ofrecemos el culto a nuestro Señor. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, los que ya han mencionado. Nos da mucho gusto que estemos juntos aquí alabando el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar al momento de la predicación de la palabra de Dios y vamos a prepararnos una lectura que va a estar en segunda epístola de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1, vamos a leer capítulo 1, versos 12 al 15. Ahí vamos a meditar la palabra del Señor. Dios bendiga a personas que han venido de lejos, como desde Lilburn, Norcross, me parece. Está Alex, a quien le dieron la bienvenida. Eso está a unos 40 minutos, 45 por ahí. Dios les bendiga ese esfuerzo que hace para estar acá. La otra familia que también se nos decía, parece que estos días atrás un grupo de hermanos acompañó a hermano Ramiro y fueron a visitar, y Dios les bendiga que están aquí, estas familias. Vamos a dar lectura pues a la palabra de Dios, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12 al 15. Ahí la palabra del Señor dice así, para gloria de nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: por esto yo, dice el apóstol Pedro, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Eso es el apóstol Pedro escribiendo allá a los primeros creyentes. Vamos a orar y vamos a entrar enseguida a la explicación de la palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por darnos esta bendición de estar aquí en tu casa. Señor, no dudamos que tú estás contento, que estás alegre. Y gracias por tu respaldo, por tu presencia, por estar con nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por esa presencia especial que cambia, Señor, que le da sabor a esta reunión, la saca de lo secular y la hace una reunión con efectos espirituales, con vínculos espirituales, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora háblanos con esta palabra, te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y entremos a la palabra del Señor. Sea nuestro Dios glorificado, hermanos. Que Dios nos ayude para seguir adelante en el camino del Señor. Cada uno en su campo, los cantores, músicos, como lo han hecho en esta ocasión, que Dios les siga ayudando, respaldando y les siga dando disposición para que, ¿verdad?, sigamos adelante sirviendo al Señor. Vamos a entrar a este tiempo, esta palabra, hermanos, aquí que traemos esta ocasión. Y voy a comenzar diciendo que esto es así, mire. El apóstol Pedro le escribió
allá en las primeras décadas, como del 60 y algo para adelante después de Cristo, le escribió a los primeros creyentes de aquel entonces. Y él en esta segunda carta les llama así. Dice en el capítulo 1, en el versículo 1, dice así, mire, solo para mirar a quienes le escribe, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Le escribe a todos los creyentes que habían abrazado la misma fe que Pedro tenía. Igualmente, dice, de preciosa. Por eso que se considera la segunda carta de Pedro una carta general, porque va para todos los creyentes. No va para la iglesia de Galacia solamente, como Pablo escribía. No va para la iglesia de Éfeso. No, él dice para todos los que han alcanzado la misma fe, igualmente de preciosa, dice, como la vuestra, como la mía. Y enseguida el apóstol Pedro les escribe y les dice lo siguiente. Les dice el apóstol Pedro enseguida en el verso 3 y 4, él les dice que cuando vinieron al Señor, cuando ustedes nacieron de nuevo, les dicen palabras nuestras, a ustedes les fue dado todo lo necesario para llevar una vida, les dice, piadosa. A ustedes cuando vinieron y les recibieron a él, les fue entregado la capacidad entera, las armas necesarias, el arsenal necesario, todo lo que ocupaban para llevar una vida, les dice, de santidad, de consagración, una vida victoriosa, llevar una vida de bendición en el evangelio. Por eso lo leo en una versión que está un poco más clara para nosotros, como sería la Biblia de las Américas. Dice allá por el verso 3, dice, pues su divino poder, en el verso 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Reina Valera lo dice de una manera que es un poco, para nosotros, un poco más complicado. Y por eso decíamos uno de estos días que los escritos de segunda de Pedro es muy, la manera en que se escribió es muy excelente, es muy, digamos, profesional. Y la manera en que lo presenta es como bastante hasta difícil de entenderlo al principio. Pero realmente está diciendo esto: cuando ustedes vinieron y fueron llamados, a ustedes se les entregó todo. Les está diciendo Pedro. Lo leo para salirme de esto en una Biblia más, la nueva versión latinoamericana. Dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Prácticamente lo mismo que la que leímos anteriormente. De manera pues, hermanos, que Pedro les está escribiendo a los que han recibido su misma fe, pero les dice, ustedes recibieron todo lo que necesitan para llevar una vida victoriosa. Y del verso 5 hasta el verso 9, él les empieza a mencionar un listado de 7 virtudes, donde él les dice o les llama a un crecimiento y les dice, ustedes tienen la semilla para desarrollar ese carácter santo, piadoso, vivir esa vida de Dios, vivir esa conducta santa. En ustedes se plantó esa semilla, les dice, cuando ustedes vinieron. Tanto que les llega a decir que han sido
han llegado a ser partícipes, les dice, de la naturaleza de Dios, les dice. Y les hace un listado, mire, desde el verso 5 hasta el 9 me parece que es donde está, o encontramos un listado donde les dice que deben de crecer, donde añadirle a la virtud, deben añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal y el amor. De manera que el apóstol les dice, no se queden solo con la fe, sino que a esa fe edifíquenle, pónganle todas estas gracias, crezcan en el evangelio, pónganle virtud, que quiere decir excelencia, pónganle excelencia, no sean mediocres en el evangelio, les está diciendo. Y empieza a decirle, lo cual, hermano, sería todo un mensaje, pero lo que quiero dar es un contexto para entrar al 12, al 15 que leímos. Entonces el apóstol les está dando todo esto y les dice, crezcan. Tanto que en el verso 12, si lo presenta, el verso 12 dice así: después de haberles dicho que crezcan, llamándolos a un crecimiento, les dice en el verso 12, por esto, no, perdón, en el 10 y 11, presénteme el 10 está bien, y el 11, vamos a ir. Después que les ha dicho el listado de virtudes en las que deben de crecer, que deben ser las gracias que deben de ponerle a la fe. Es decir, no te quedes solo con que creíste, crece, forma un carácter, vive una vida piadosa y adorna tu fe con todas estas cosas. Después de todo eso les dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque dice, haciendo estas cosas que les acabo de decir, ocupándose de estas virtudes que les acabo de mencionar, no caeréis jamás. Hermanos, allí estaríamos hablando de otro sermón, ¿verdad? Lo que sería ocuparse de la vida cristiana. El que está ocupado en el crecimiento, involucrado, hermano, no caerá jamás. Está involucrado, creciendo, hermano, ocupado, haciendo, creciendo en gracia. Pero vea el verso 11. Dice el verso 11, algo muy importante que les dice el apóstol. Porque de esta manera, creciendo en gracia, ocupándose de adornar su fe, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que les dice Pedro: si ustedes se ocupan de esas cosas, primero, no van a caer jamás, y segundo, les va a ser otorgada amplia entrada en el reino eterno. Es decir, va a haber gente, hermano, que se va a salvar, como lo decíamos, se va a salvar, hermano, pero raspado, entrando como que luchando para poder entrar, hermano. Eso es aquel que hoy día vive su fe sin ocuparse de adornarla, sin dar fruto, sin crecimiento. Se quedó solo con lo que creyó y se quedó niño y no avanzó. No dio fruto de esa fe, no se le miró nada, hermano. Ese es el que al final va a entrar allí raspado, hermano, como. Pero aquel que se ha ocupado de crecer en la vida cristiana, de llevar fruto, hermano, de adornar su fe con la gracia del evangelio, hermano, formando un carácter como lo dicen esas 7 virtudes, que no las hemos tocado, pero el que se ocupa de eso, dice, le será otorgada amplia entrada. ¿Qué significa eso? Amplia entrada. ¿Qué significa eso? Que cuando entremos a la patria celestial, aquel que se ha ocupado de crecer en la obra del Señor, de servir, de adornar esta fe, de dar fruto, mire, le será otorgada amplia entrada. Significa que en las puertas de la patria celestial le van a decir: bienvenido, Pedro, adelante, esperábamos por ti este momento, bienvenido a la patria celestial. Y habrán flautas, habrán trompetas, habrán aplausos de los ángeles, habrá, hermano, una gloriosa bienvenida en la patria celestial. Pero eso, hermano, eso le espera a los que hoy día se ocupan de fructificar, de crecer en la vida cristiana. Eso lo decía en el verso 10 y 11. Pero ahora entremos a lo que leímos esta mañana. Todo esto que acabo de decir fue necesario para llegar al verso 12. El verso 12 decía:
por esto, dice el apóstol, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la fe, en la verdad presente. Dice, yo no dejaré de recordaros esto. Yo no dejaré de estarles diciendo. Miren, hermanos, aquí Pedro, y aquí viene nuestro sermón para esta mañana. Pedro nos está diciendo aquí, en este pasaje, verso 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro, hermanos, mira tan importante el crecimiento en la gracia de Dios. Mira tan importante el ocuparse de estas virtudes. Mira tan importante esto que dice, les será otorgada amplia entrada. Aparte de eso, no caerán jamás. Dice, en vista de lo valioso que esto es, en vista de lo importante que es crecer en el evangelio, dice Pedro, yo no pararé de estarles recordando a ustedes. Pedro nos muestra en este pasaje algo muy importante acerca de la predicación. Por eso la importancia de la predicación le vamos a poner a nuestro sermón. Pedro nos muestra en este verso 12 lo importante acerca de la predicación y la enseñanza. El apóstol Pedro dice en este versículo 12, es como que está diciendo que la predicación consiste en recordar a las personas lo que ya saben. ¿Qué es la predicación aquí en la iglesia? Recordarle a la gente, recordarle a usted, recordarme a mí lo que ya saben. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Yo no dejaré de recordarle siempre. Es como que el apóstol está diciendo, yo no dejaré de traer a la memoria la verdad que se ha olvidado, la verdad que pasan por alto. Yo no dejaré de estarles recordando lo mismo que ya saben, pero no pararé de estarles recordando. No dejaré de traer a la memoria la verdad que nos resistimos a ver. Y es que miren, hermanos, lo vamos a ver más enseguida, pero si la verdad es que aquí nosotros, hermanos, todo lo que se predica en este lugar, si usted ya todo lo sabe. Yo ya lo sabemos, hombre. Sí. ¿Qué es lo que no sabemos de la Biblia nosotros? ¿Qué es lo que usted no sabe? Si todo lo sabemos. Sabemos bien, por eso que el apóstol lo que está diciendo en este versículo es, no dejaré de recordarles siempre, aunque ya lo sepan, pero no dejaré de traer a la memoria aquella verdad cuyo valor y significado no se ha apreciado debidamente. Eso es lo que está diciendo Pedro. No dejaré de estarles trayendo a la memoria aquello que ya saben, pero que no le han dado la importancia de vida, dice Pedro. Dice, yo no pararé de traérselo. Pedro está diciendo, es como que Pedro dijera así, sé que sabes estas cosas, sé que sabes estas cosas, pero quiero recordártelas nuevamente. Es como que Pedro nos dijera, hay cosas que como cristianos necesitamos recordar constantemente en ciertas áreas. Escuchemos, hermano, la voz de Dios a través de la voz de Pedro aquí hablándonos esta mañana, como que Pedro nos estuviera diciendo, hermanos, es fácil comenzar a desprenderse y volverse descuidado o indiferente en cuanto a las cosas de Dios. Hay áreas, nos dijera Pedro, en las que necesitamos exhortación constante, insistencia constante, recordatorios constantes. Y por eso dijera Pedro, hoy me van a oír, dijera Pedro aquí esta mañana, porque hay cosas que aunque ya las saben,
No le han dado, dijera Pedro esta mañana aquí, no le han dado la importancia de vida. Y hoy, dijera Pedro, se las quiero traer a la memoria otra vez. Pedro está diciendo, sé que sabes estas cosas, pero quiero traértelas a tu memoria otra vez. Y de eso vamos a hablar. Bueno, hermanos, entremos de lleno. Mire, el problema con nosotros los cristianos acerca de la predicación del evangelio no es que nosotros no sepamos. El problema con nosotros no es que no conozcamos. El problema de los cristianos, hermanos, no es que no sepamos lo que Dios nos pide que hagamos o cómo quiere que vivamos. No es eso. Si nosotros lo sabemos bien, sabemos perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. El problema está, hermanos, que nos olvidamos de las cosas que sabemos acerca de Dios. Y no es en un sentido que nos olvidamos como, fíjese que perdí las llaves y no sé dónde las dejé. Ay, ayúdenme, las llaves. Fulanita, ¿viste las llaves? O a la mujer, fulana, no sabe dónde dejé la llave. No es en ese sentido que nos olvidamos de Dios. El ser humano por naturaleza tiende, hermanos, por naturaleza, el ser humano tiende a dejar las cosas que tienen que ver con Dios, dejarlas como por un lado, dejarlas sin importancia. Y no es que ese proceso mental de que se le olvidó, no, sino que esto tiene que ver con eso de que no le doy la importancia de vida. Y necesito que todo el tiempo me estén diciendo. Es como el niño que le dicen saca la basura, fulanito arregla la cama, fulanito aquí y allá. Hasta que mira a la mamá y viene ahí, él ya sabe, hasta se hace como que de verdad está arreglando. Pero mira que no venía eso, siguió. Eso no es que se olvide, hermano, sino que en realidad lo que ocurre es que nuestra naturaleza humana tiene una inclinación, hermanos, a poner de lado todo lo que tiene que ver con Dios. Pero de saber, ¿verdad que lo sabemos? Lo sabemos bien, hermano. Estamos bien conscientes. No es de que necesitamos que se nos enseñe algo. No, si la gran mayoría de gente que está aquí, hermanos, que tenemos 10 años, 15 años en el evangelio, dígame si no sabe todo lo que tenemos, cómo tenemos que vivir. Sabemos bien. Entonces, de ahí es donde nace la necesidad o la importancia de que, debido a esta naturaleza que tiende a poner a un lado lo de Dios, de ahí nace la importancia de que se nos esté recordando siempre: mira, arregla tus pasos, mira, endereza tus caminos, mira, no dejes de hacer esto, mira, no dejes. Está el mensaje de Dios, el mensaje, y prácticamente, hermano, es lo mismo que ya sabemos. Lo mismo que ya sabemos. ¿O no es cierto que es lo mismo que ya sabemos? Hasta los pasajes, los mismos. Hermano, cuando venimos a la iglesia, no, hombre, si nosotros no venimos realmente a algo nuevo. La predicación que venimos a oír es la misma que se ha estado dando. Nada nuevo. Todo gira en torno a lo mismo: que Cristo murió por ti, que el Señor te llama a que te apartes para Él, que el Señor un día va a venir y te va a llevar, pero necesitas ponerte a cuenta. Claro, un predicador lo presenta de un modo, otro lo presenta de otro, y el otro de otro, y utiliza pasajes de la Biblia distintos, pero la finalidad del sermón es el mismo: que nos pongamos a cuenta con el Señor. El mensaje es el mismo, hermano, es el mismo. Y no importa que tome de Génesis, o tome de Apocalipsis, o tome de los Salmos, el mensaje es el mismo: que nos pongamos en línea con el Señor. Ese es el mensaje realmente. Y de todo lo que hacemos aquí. Y sabe, hermano, el mensaje no es nuevo, es el mismo desde hace 2000 años lleva ya.
la iglesia, y el mensaje sigue siendo el mismo mensaje. Usted viene y tiene la misma Biblia, la misma palabra de Dios, los mismos libros de la Biblia, los mismos pasajes de la Biblia. Aquí no es cosa que usted viene y a ver si hallamos algún libro nuevo. Dicen que ya salió un libro nuevo y lo van a añadir a la Biblia y el pastor lo va a explicar. Vamos a ver qué tiene de nuevo. No, Señor, la Biblia es la misma. La Biblia es la misma. Y no viene nada nuevo más que la misma palabra que predicó, hermano Pedro, la misma que predicaron los hombres del ayer, la misma palabra. Es la misma palabra, hermanos, y no ha cambiado. Bueno, quizás la gente nueva que está empezando el evangelio, cada predicación que oye quizás siente algo nuevo y aprende cosas nuevas. Pero el que ya tiene 12 años, el que ya tenemos 20 años, los que ya tenemos 25 años en el evangelio, ya sabemos, hermano. Por eso decíamos, el problema del cristiano no es que se le olvide, así como perdí las llaves, no sé dónde dejé tal cosa. No, ese es el problema. El problema con el cristiano es que la naturaleza que llevamos tiene una inclinación a poner de lado las cosas que conciernen al Espíritu de Dios. Y es necesario que se nos esté diciendo siempre: mira, estás descuidado, mira, estás dejando de lado aquello. De ahí es donde sale. Pero ¿de qué sabemos? Sabemos. Imagínense nosotros con 15 años de ser evangélicos, viniendo lunes, sábado, domingo, miércoles, todos los cultos, más todo lo que oímos. No, hombre, nosotros ya sabemos bastante. ¿Sabe cuál es la diferencia al venir a la iglesia? Que cada vez que venimos a la iglesia, hay una enseñanza que se nos recuerda, y se nos recuerda de una manera fresca. Fresca. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto es como el juego del fútbol. El mismo fútbol siempre tiene 11 jugadores y siempre tiene 10 adentro, ¿verdad? No, 11 en el terreno. Bueno, hasta eso, hermanos. Pero el punto anda por allí, son 11. Y no ha cambiado, hermano, sigue allí. Y están los jugadores, pero es el mismo fútbol. Siempre. Y se muere uno que ya era bueno y dejó un historial, y viene otro que también es bueno, y ahí va la vida corriendo. Pero usted no dice: no, hombre, ya, ¿para qué mirar el fútbol? Los que miran eso, ¿para qué mirarlo? Dice: si ya desde que era niño mi papá lo miraba y yo crecí mirando eso, ya, ¿para qué mirarlo si ya? ¿Sabe qué es lo que tiene el fútbol de diferente? Es que cada vez que se juega, la jugada es fresca. No es la misma. Es más, si ayer jugaron y usted supo que el equipo suyo ganó 3-0, yo digo: ¿para qué lo voy a ver? ¿Verdad que ya perdió el sabor si ya jugaron? La palabra de Dios no se parece en cuanto a eso en todas las demás áreas. Lo único que se parece es que cada vez que venimos a la iglesia, la palabra es fresca. Fresca. Y puede ser el mismo pasaje que predicaron los otros hermanos y que hemos oído por 15 años, por 20 años, pero la palabra es fresca. Y es que, mire, vamos a entrar a una gran realidad, y es lo siguiente: oír la palabra de Dios es una necesidad que llevamos todo ser humano. Oír la palabra de Dios, aunque sea la misma, es una necesidad que tenemos. Por eso el apóstol Pedro les dice en el verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto yo no voy a parar de recordársela, aunque ya la sepan, se las voy a continuar diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es una necesidad. ¿Sabe a qué se asemeja oír la palabra de Dios? Oír la palabra de Dios, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios es semejante a la necesidad que este cuerpo tiene de la comida.
la comida de todo el tiempo. Vamos a hacer un listado o vamos a ver, hermanos, vamos a hacer una comparación. Vamos a ver. Miren, nosotros comemos lo mismo, comemos. Si usted toma un lapicero, toma un cuaderno, y yo le digo, anotemos entre todos aquí la comida que tenemos, la comida que consumimos siempre. Usted empezará a escribir arroz, frijoles, queso, crema, pollo, carne, pescado, marrano. Miren, vamos a llegar a un punto en que realmente la comida para este cuerpo físico, yo le aseguro que nos cabe en 2 hojas del cuaderno. En 2 hojas no va a caber. O sea, no es mucho. Va a llegar un momento que tiene límite y se acabó, ya no hay más. Si usted escribe todo eso, hermano, vamos a llegar a un momento en que se terminó. El listado ya está de lo que comemos siempre. Pero, fíjense, si en esto que acabo de decir, yo le preguntara a usted, ¿qué ocurre si nosotros dejamos de comer? Aunque sea lo mismo. Miren qué clara la ilustración. Primero usted me va a decir, nos morimos, pastor, claro. Y lo primero que le va a dar si usted deja de comer, se va a poner débil, se va a consumir del cuerpo, se va a volver, hermano, vulnerable a todas las enfermedades porque no le está llegando las vitaminas que necesita, los ingredientes que el cuerpo necesita, hermano, de manera que comer es una necesidad. Y aunque así sea, comer es lo mismo. ¿Acaso no es cierto que usted come frijoles desde que era niño? ¿Acaso no es cierto que comemos huevo desde que éramos niños? ¿Arroz desde que éramos niños? Toda la vida hemos estado comiendo lo mismo. Y si uno dijera, hermano, ¿y usted por qué? ¿Y usted no se ha cansado de comer lo mismo? Bueno, alguno podría decir, bueno, pastor, para variarle a veces comemos frijoles con arroz y otras veces, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? La misma mente nos da y sabe que así es. Hermano, el huevo a veces es revuelto, picado, otras veces es estrellado. Hay gente que hasta lo hace guisado, hace una tortita, le jugo y cuánta cosa. El huevo, otros se lo comen el huevo cocido duro, así. Hermanos, a lo que llegamos es de que la comida física es una necesidad para este cuerpo. Y si le miramos el lado de la palabra, es igualmente lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una necesidad, hermano, una necesidad que el creyente tiene de todo el tiempo, estarse alimentando de la palabra, y no importa que sea la misma del tiempo pasado, no importa que sea el mismo pasaje que ya predicaron tantas veces, no importa que sea aquello, mire, no importa, la palabra siempre nos va a caer bien, siempre nos va a hacer nos va a sustentar una necesidad que tenemos. Por eso, hermano, que cuando usted le diga, ¿para qué ir tanto a la iglesia, hombre? ¿Qué no te aburre de ir a la iglesia? Que ya tanto aquí, que ya tanto allá. Cuando le digan eso, hermanos, usted ya sabe lo que está ocurriendo. Que en realidad, hermanos, como lo comencé diciendo, si aquí no se dice nada nuevo, es lo mismo. Es más, el mismo apóstol Juan lo dijo en una de sus cartas. Hermanos, les dijo, lo que les anunciamos no es nada nuevo. Lo que les anunciamos, les dijo Juan, es el mismo mandamiento que habéis sabido desde el principio.
la misma palabra. Y esto nos deja ver, hermanos, que la importancia, como lo dice el apóstol Pedro aquí, hermanos, la importancia de estar recordando siempre, aunque usted ya lo sepa, la importancia de estar diciéndole, hermanos. Y aquí es donde los pastores, predicadores o quien sea debe de tomar fuerza. Que aunque sea, hermano, aunque sea lo mismo y que digan, este hombre no trae nada nuevo, este hombre parece que, no sé, no tiene mucho entendimiento en la palabra, como que, no sé, este varón no pasa, no le saca mucho. A veces queremos que traiga profundidades de la palabra y nos traiga y saborear eso. Hermanos, y lo cierto es que la palabra de Dios aquí nos deja ver que repíteles, recuérdales, no pares, recuérdales, porque como dice aquí el apóstol, el problema es, hermano, que tendemos a olvidarnos de las cosas de Dios y necesitamos que se nos esté recordando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso que venir a la iglesia es tan importante, hermanos. Uno no puede dejar de venir a la iglesia, aunque así le digan a uno, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Hermano, si es que si dejas de venir a oír la palabra de Dios, es como que dejes de comer comida física. Hay una tendencia a dejar de lado lo de Dios. Y solamente es a través de la predicación de la palabra, que la oímos todo el tiempo aquí, que se nos está como jalando, miren, como con un lazo, venga para acá, y a ponerlo en línea. Algo así, hermano, algo así. Es a través de la predicación de la palabra que se nos está recordando y diciendo. Y así sean los mismos pasajes como lo acabo de decir. Hermano, ¿y por qué es que no nos aburrimos nosotros? ¿Por qué no nos aburrimos de oír la misma palabra y siempre hace efecto? Lo mismo que ocurre con la comida física. ¿Por qué nunca nos aburrimos de comer pollo? Come pollo desde que era niño y sigue comiendo pollo. ¿Y por qué nunca nos aburrimos? Lo mismo, hermano. Por eso siempre se dice, hermano, que el alma necesita alimentarse de la palabra de Dios. Por eso aquí queda claro que así como alimentamos este cuerpo físico, necesitamos alimentar el alma con la palabra de Dios. Vamos a la casa de Dios a oír palabra de Dios, a oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que necesitamos para nosotros no descarriar. Mire, hermano, si uno deja de oír la palabra de Dios, no, hombre, hermano, se vuelve una bestia uno. Si no es por la palabra, se vuelve un animal uno. Hermano, y podrá ser lo que ya sabíamos, pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos. Y por eso tenemos a Pedro diciendo, yo no pararé de estarle recordando siempre. Por eso, hermano, que un creyente nunca puede decir, bueno, yo ya completé ya llevo 14 años, 20 años, he aprendido muchísimo. Tengo aquí la Biblia en la cabeza, ya, ¿qué me pueden enseñar a mí? Y después de 15, 20 años, apartarse y decir, bueno, ya de aquí para adelante, con lo que tengo me quedo. ¿Saben qué va a pasar? Rapidito. Se va a ir, sí, secando espiritualmente. Deje de venir a la iglesia y le va a empezar, hermanos, a entrar todo lo del mundo. Mundanalidad, basura, inmundicia. Si la única manera en que eso usted lo puede expulsar y tirar para allá es cuando viene a la casa de Dios y escucha la palabra del Señor y le dicen ponte a cuenta con el Señor, es ahí donde uno se despoja, hermano, y es redarguido a tirar la basura por el otro.
a tirar la basura del pecado y la inmundicia y cuanta contaminación es aquí en la casa de Dios. Cuando uno oye al predicador la palabra de Dios que le confronta, que es como espada de dos filos, es ahí cuando se sacude y se limpia el alma y toma una nueva postura en el evangelio, hermano, un nuevo compromiso con el Señor. Por eso que es necesario venir a la iglesia. Aunque usted diga, el mismo predicador va a estar, el mismo pastor de la vez pasada, sí, la misma palabra también, pero el punto es recordarle. Aquí el punto no es algo bien nuevo y que a ver, ese varón nunca trae profundidades, algo nuevo que ya lo mismo predica. No, si es que aquí el punto es recordarte. Es que si nos vamos a enseñarle, usted ya sabe. Usted ya sabe. El punto es recordarle. Recordarle. Se da cuenta, hermano, como uno ya no necesitamos tanto de que quiero un predicador así con una elocuencia tan no sé cuánto, ahí, un doctorado aquí. No, hombre, que me recuerden, que me recuerden, que me recuerden. Claro, muy bien que nos enseñen cosas nuevas, pasajes que no entendemos, pero como Pedro aquí, no pararé de recordarles. Pues entonces un varón que tuviera 20 años y dijera, me aparto, ya no me congrego, ya no tengo necesidad, aquí me quedo, a lo que va es al fracaso espiritual, va a perecer. Ustedes han visto los trampolines que a veces han traído aquí a los niños, que se mantienen con vida con un aire que le entra. Una gran conexión, hermano. Le conectan allá la extensión y hay un motor por otro lado, un aparato que le está inflando, le está inyectando aire. Y aquel ruido, echando aire, echándole, supliendo aire. Y aquel trampolín se hace hasta con una forma de casa, así bien bonito. Y los niños brincan y brincan y brincan, felices allá. Pero de repente un travieso pasa y desconecta allá. ¿Qué es lo que ocurre con el trampolín inmediatamente? Aquella figura hermosa, aquella figura de un castillo que tenía, empieza a desinflarse, mire, a apachurrarse. Y se viene y pierde la vida, pierde la utilidad, pierde la gracia, aquello. Y todo el mundo empieza adentro a morirse. ¡Ah, me falta el aire, me falta el aire! Lo mismo es el hombre, el cristiano. Si se corta la palabra, si se corta de recordarle el mensaje de Dios, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Por eso usted y yo nunca, hermano, un predicador puede tener años en el evangelio y siempre va a necesitar la misma palabra. Aunque así sepa la palabra, hermano, de Génesis, Apocalipsis, siempre va a necesitar el predicador que le den palabra de Dios, que le estén recordando, aunque sea lo que ya revisó y pasó todo el tiempo, lo necesita. Es el alimento del alma, es el alimento del espíritu. Se necesita. Por eso, hermano, usted no menosprecie venir a la congregación. Usted no deje de congregarse, no deje de venir a la iglesia. No deje nunca de venir a la iglesia. ¿No ve que en la iglesia es donde ocurren aquellos cambios, como le pasó a Asaf, el director de alabanza, Salmo 73? Que cuando iba entrando al santuario, pero antes de entrar al templo, antes de entrar al santuario, dice que él andaba decepcionado. Sentía que la vida no tenía sentido, pero un día, no tenía sentido y se trataba de lo peor. Y un día cuando iba entrando al templo, venía entrando por las puertas de la casa de Dios, de repente el predicador estaba con la palabra, soltando el mensaje, dando la palabra de Dios, y de repente el Espíritu de Dios le hizo entender, y aquel hombre saboreó la palabra aquella ocasión, y en aquella prédica el hombre cambió de dirección y dijo: Dios mío, cuán torpe era yo, era como un animal que no entiende, como una bestia era yo, dice, que tuve envidia de los paganos y me quise ir con ellos. Y yo dije: ellos no se levantan temprano, en la hora del frío ellos están dormidos bien tranquilos, y yo tempranito en este friazo ahí voy para la casa de Dios. No, esto no tiene sentido, ir a la casa de Dios, decía Asaf. Me dan ganas de mejor irme al mundo yo también. De todas formas le va bien, decía Asaf.
Pero un día entrando por las puertas de la casa de Dios, entendió. El predicador estaba aquí al frente, soltando la misma palabra que había oído, pero se le recordó y se le dijo: no te has dado cuenta que ellos son como el tamo que arrebata el viento. El día de su muerte ellos van a ser dignos de compasión. Y empezó, hermano, a tener entendimiento. Por eso que venir a la iglesia, nunca hay que dejar de congregarse. Usted pudo ser el mejor profeta, el mejor apóstol, si así lo quiere recibir. Usted pudo ser el mejor evangelista, el mejor pastor, lo que usted quiera. Pero si usted se ha estancado y ha dejado de lado las cosas de Dios, y ha dejado de congregarse, ha dejado de venir a oír, aunque sea la misma palabra que usted predicó, y la ha dejado de oír, oiga, usted está moribundo espiritualmente, está muriéndose. Usted necesita la palabra de Dios siempre, aunque sea la misma, aunque sean los mismos pasajes. Por eso, hermanos, venir a la casa de Dios es tan importante. Predicadores la necesitamos, los pastores necesitamos predicación de la palabra de Dios. Por eso en los concilios, cuando uno pertenece a un concilio, hay convenciones o reuniones solo para pastores, solo para líderes. ¿Para qué? Para que se les exhorte: miren el trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes le sirven a un Dios poderoso. Un día el Señor los va a premiar. Ustedes no le sirven a los hombres, ustedes le sirven a Dios. Y le hacen ver al pastor la importancia, le hacen ver el valor de servirle a Dios. Y aquello que estaba casi apagado, de repente recobra vida. Y mira, no soy solo yo, la verdad que habemos bastantes en esta misma labor. Así que y se recobra ánimo, y es con la palabra de Dios que se hace eso. Bueno, el tiempo se nos va, hermanos. No llegamos ni siquiera a la parte del verso 14, porque Él les dice que ya se va a morir, ¿verdad? Y esa es una de las razones que también él dice: aún después voy a procurar estarle recordando siempre, para que aún después de que yo me haya muerto, quiero estarle recordando, les decía. Pero bueno, hermanos, sabían, hermanos, que antes de entrar al verso 14, saben, hermanos, que venir a la casa de Dios, no todos recibimos la palabra de la misma manera. Pero todos, de una u otra forma, el que pone interés, hermano, es bendecido. Cada uno percibe la palabra de Dios de manera diferente. Y si quiere, hermano, uno puede hacer hasta la prueba saliendo de aquí. ¿Y tú qué aprendiste hoy? Posiblemente que lo que le va a decir su compañero es que lo que le edificó fue algo que a usted no le edificó. Es muy probable, es muy probable. A mí lo que me impactó fue esto y lo otro. ¿Y sabe por qué es eso? Porque el ser humano todo el tiempo está cambiando de experiencias, de vivencias. Está cambiando, hermanos, de experiencias propias. Por eso, hermanos, que cuando venimos a este lugar, la palabra de Dios trata con usted diferentemente al que está a su lado, porque la experiencia suya, sus vivencias son muy distintas, sus necesidades a veces son muy distintas a las que tiene el hermano de allá. Pero la palabra de Dios suple de una u otra forma, hermano, suple. Y por eso que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, viva y eficaz. Y aunque sea la misma, pero sigue siendo la misma, viva y eficaz, hermano. Y así funciona la palabra de Dios. La palabra puede hacer efectos de diferentes. Saben, hermano, que un pasaje de la Biblia tan antiguo sea, que tuvo un efecto en mí cuando era un joven, pero hoy que ya tengo mis 45, puede ser otro efecto en mí. Porque ahora yo soy otra persona, yo soy otro hombre, tengo otras experiencias, tengo otras vivencias, otras necesidades. Y ahora la palabra suple otras necesidades diferentes a las que suplió cuando era un jovencito, tal vez. Por eso que la palabra de Dios no cambia y sigue siendo allí, estando como el alimento, que aunque sea igual que la comida, aunque sea arroz con frijoles y huevos, a veces revuelto se va todo, hermano. Unas veces se le llama hasta casamiento, se le llama, pero sigue siendo el mismo producto, el mismo huevo, el mismo arroz, el mismo frijol, lo mismo la palabra de Dios. Y la situación está en que necesitamos la palabra de Dios, es una necesidad oír la palabra de Dios. Por eso, hermano, aquí no es asunto de que el mismo pasaje trajo. No se trata de eso. El punto principal aquí es repetir, recordar. Te estás desviando. Acuérdate,
Mira de dónde has caído. Mira lo que has perdido. Mira dónde estás yendo. Mira cuánto sabes y no te pone bien. ¿Qué espera? ¿Hasta cuándo? La vida del cristiano es como ese trampolín que le acabo de decir. Necesita que le esté entrando aire, supliéndole. Esa es la palabra de Dios. Aunque sea el mismo aire, hermano. Aunque sea el mismo aire, pero entrándole. Gloria a Dios. La misma palabra, el mismo aire, pero siempre supliendo esa necesidad. Por eso, hermano, uno nunca puede decir: yo ya sé demasiado, yo ya no necesito. Mentira del diablo. Todos necesitamos. Bueno, la importancia de la predicación de la palabra. Terminamos con este verso 12, ¿verdad? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no voy a dejar. Decía por allá el otro, en el 15 día, también yo procuraré con diligencia que después de mi muerte vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aunque yo esté muerto, les voy a estar recordando, les decía Pedro. Miren, hermano. Decía Pedro: aunque yo esté muerto, les voy a estar recordando. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió con la palabra que tenemos hoy? Ajá, dijera Pedro hoy, ¿verdad? Ajá, les dije, ¿verdad? Aunque ya se murió, pero aquí nos está recordando. Aquí nos está diciendo que es necesario la palabra, hermano, tenerla siempre. Gloria a Dios. Y allá estaban aquellos hermanitos que habían alcanzado la misma fe, pero el apóstol Pedro estaba allí. Me voy a morir, pero les voy a dejar escrito para que cuando después de muerto lean esto y se acuerden que yo les decía: no se olviden de lo que les enseñé, acuérdense de estas cosas. Les dijo: acuérdense. Esto es, hermano, como que yo como papá, o usted como papá, hiciera una carta, un sobre sellado, cerrado, y se lo entregara a su hija, y ella lo entregara a mi hija y le dijera: mira, Mayorita, te entrego este sobre, no lo habrá hasta el día que yo me muera. Y cuando yo me muera, mira, hija, entonces abre este sobre. ¿Me prometes, hija? Y Mayorita me dijera: está bien, papi, voy a respetar lo que me estás diciendo. Mire, y el día que yo me muero, allá en el funeral, viene mi niña con aquella gran sorpresa y les dice a todos lo que va a hacer. De repente mi niña Marjorie empieza con llanto, con lágrimas, a romper el sobre y medio ahí, a romper. Y todo el mundo que ha llegado al funeral está, mire, con la expectativa: ¿qué va a decir ahí? ¿Qué dice esa carta? ¿Qué tiene esa carta? Y la está rompiendo con lágrimas y allí, y empieza a leerla. Hija mía, tú bien sabes la vida que yo llevé. Siempre les aconsejé, siempre les dije que así como yo le había servido a Dios, ustedes debían de hacerlo también. Hija mía, no te apartes de este camino que yo te he enseñado. Nunca, de los nunca, te vayas a apartar de este camino que te enseñé. Sigue adelante. Si tú sigues en este camino, un día vamos a estar juntos y será para no separarnos jamás. Por más que vengan circunstancias a tu vida, nunca te apartes de esto. Hija, te amo tanto. Nunca te apartes de este consejo que te da. Eso haría mi hija. Y eso. Y por último yo le dijera: lee esta carta cada vez que se cumpla un año. Quiero que vengas a mi tumba y leas esta carta. Todos los años que vivas, ven a esta carta, a este lugar. Miren, yo le aseguro, esa muchacha fuera allí y llegara, cada vez que yo cumpliera un año, llegara y leyera ese papel. Y yo le aseguro que a esta muchachita le dijera a sus hermanitas lo mismo, y esa tradición se fuera dando, y la misma carta que yo dejé la guardaran como algo preciado. Y por seguir el consejo que su papá les dio, buscarían siempre estar en la casa de Dios, porque su papá les dijo que no hay nada más valioso en la vida que servirle al Señor. Es exactamente lo que hizo Pedro. Aunque yo esté muerto, les dijo Pedro, voy a hacer todo lo posible de estarles recordando siempre
que no se aparten de este camino. Y lo cumplió Pedro, hermanos, lo cumplió. Y nos sigue recordando a nosotros también hoy día. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y cerremos este tiempo, hermanos, de predicación de la palabra. Así que nunca menospreciemos, hermanos, venir a la casa de Dios, aunque sea el mismo mensaje, aunque ya llevemos 15, 20 años. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Allí donde está, ahí donde está. Si en esta reunión hay una persona, si hay una persona en esta reunión que quizás ya sabe totalmente, tiene conocimiento de estas cosas, sabe perfectamente, no tiene necesidad de que se le enseñe, ya lo sabe. Hoy, esta mañana, lo que se ha hecho es recordarle, repetirle algo que ya sabe. Si usted es esa persona que reconoce que necesita venir a Jesús, que reconoce que necesita volverse a Dios, esta mañana se lo hemos recordado. Yo quiero invitarle, si hay una persona entre nosotros que reconoce que anda apartado de Jesús. Usted sabe que la palabra que se ha oído esta mañana no es nada nuevo, es lo mismo que usted sabía ya. Lo que Dios hizo esta mañana es recordarle lo que usted ya sabe que tiene que hacer. ¿Qué espera para venir a Jesús? Si hay alguien en esta mañana que reconoce que Dios le habló, levántenos su mano allí donde está. Levántenos su mano en señal de que usted recibe a Jesús, en señal de que usted se reconcilia con el Señor, en señal de que usted se viene a Jesús. Levántenos su mano, oraremos por usted. No es nada nuevo lo que ha oído, pero es Dios recordándole que necesita volverse al Señor, que necesita ponerse a cuenta. Nada nuevo escuchó, pero se le ha recordado lo que necesita hacer. Si hay alguien entre nosotros, venga a Jesús. ¿Quién quiere venir a Jesús? Alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, venga a Él. Venga a Él. Si usted es consciente que necesita a Jesús, no tarde en decirle amén. No tarde en decirle al Señor: reconozco, Señor, aquí estoy, Señor, te recibo, Señor. Si hay alguien en esta mañana, le invito, venga Jesús, venga a Él, venga a Él, venga Jesús. Aleluya, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor. No hemos oído nada nuevo, Señor. Mira, alguien viene allí para Jesús. Aleluya. No hemos oído nada nuevo, pero es Dios recordándole al ser humano lo que necesita hacer, recordándole al hombre, a la mujer, recordándole lo que necesita hacer. Bendito sea Dios. ¿Habrá alguien más en esta reunión? Alguien que sabe perfectamente la palabra, pero que reconoce que el Señor le está recordando hoy, antes que sea tarde, antes que el tiempo se pase. ¿Qué esperar para venir a Jesús? Vengan al Señor. Aleluya, Señor. Te doy gracias, Señor, esta mañana por recordarnos. Por recordarnos, Señor, que recordarnos aquellas cosas que ya conocemos, que sabemos que necesitamos hacer, Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, por esta persona que está al frente. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer como siempre. Aleluya. Le vamos a pedir a la persona que pasó al frente que repita unas palabras después de mí. Le voy a pedir que se repita. ¿Puede estar de pie aquí un momentito, por favor?
Le vamos a decir al Señor: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que he andado mal. reconozco que he andado mal. Soy pecador. Soy pecadora, Pero hoy me arrepiento. pero hoy me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a Te ti. recibo Te recibo como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Perdóname Perdóname y escribe mi nombre y escribe un nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Gracias por recibirme Gracias por recibirme tal como vengo. tal como vengo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos, pueblo del Señor. Mira esta persona, Dios. Esta oveja que andaba, Señor, descarriada. Que andaba, Señor, en caminos de desierto, en soledad, en desierto, perdida, sin paz, sin esperanza, Señor, de salvación. Pero esta mañana, Señor, esta oveja, que tú la encuentras, tómala en tus brazos, acaríciala, Señor, como el buen pastor. Acaríciala en tus brazos, venda sus heridas, restáurale, sánale el alma, sánale, Señor, límpiala de todo pecado. Recíbela, Señor, déjale experimentar tu amor, tus caricias, tu presencia, tu gracia, Señor. Señor, que de hoy en adelante esta persona siga adelante, afirme sus pies en tus caminos, que nunca se aparte de ti. Afírmala, Señor, en tu camino, a pesar de lo que venga. Ella sea firme en el caminar cristiano. Oh, en el nombre de Jesús la entregamos a tu reino. Gracias por salvarla, Señor, esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por esta vida que viene a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Aleluya, Señor, te adoramos esta mañana. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Recordarnos, Señor, siempre. Gracias, Dios, por tu palabra. En nombre de Jesús, así cerramos este tiempo de culto. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor, hermanos. Tomemos unos minutos de asiento, ya casi vamos a salir.